hasta que después, por un momento, la perdí. Creo importante decirles esto porque comparto con ustedes que han nacido también muchos de un hogar evangélico. Conocí al Señor y le entregué mi corazón. Fui bautizado con su Espíritu Santo y precisamente en este mes pasado cumplí 48 años de estar sirviendo al Señor, porque por su gracia fui llamado al santo ministerio. Hace 48 años empecé el ministerio y desde el principio tuve muy claro que debía servir al Señor en toda área de oportunidad y de servicio. Como hemos dicho, conozco la iglesia, me satisface mucho pertenecer a esta iglesia, y sin embargo la iglesia que yo conocí ha sufrido muchos cambios en el transcurso de todo este tiempo de nuestra vida. Y cada vez veo más y más cambios de los que me imaginé que ocurrirían. En este mismo congreso pensemos muchos cambios en materia de adoración y de alabanza. Y los cambios que más se perciben son en el campo femenino. No hace mucho ustedes eran llamados todavía en nuestra iglesia como los intersecundarios. En un momento con el Señor decidimos que debía haber una separación entre secundarios e intermedios. ¿Cómo es lo mismo? Algunos cambios han sido para bien y otros no tanto, sobre todo porque algunos cambios son producidos por la presión de dinámicas sociales. No somos del mundo, pero estamos en el mundo y somos objeto de estas fuerzas del mundo que se manifiestan en la sociedad y que se manifiestan también culturalmente. Sobre todo hoy día, estas fuerzas que se mueven están además asociados con elementos tecnológicos que son verdaderamente sorprendentes, pero también con la carencia de valores en una sociedad que cada día se vuelve más y más indiferente al ámbito espiritual o incluso al ámbito religioso. La vida de nuestra patria, la vida de nuestras ciudades, la vida de nuestros pueblos, de nuestras periferias, para todos nosotros, pero concretamente para ustedes, será cada día más y más difícil. ¿Cuántos cristianos hay en esta realidad? Los cristianos vamos a tener que recordar esfuerzos para no ser abatidos por la ola de maldad que viene sobre el mundo, el cumplimiento a la misma palabra del Señor Mateo 24 dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se inicia. Por lo mismo, a causa de esto, se necesitará que los cristianos, que los hijos de Dios y sus pastores desarrollen un discernimiento espiritual mayor que nos permita ir conforme a
peligrosos. Hemos escuchado lo que decía la oración anoche que recibí este mensaje. La petición de oración del hermano Antonio Becerra. Él salió con un equipo de trabajo del evangelismo a la colonia de esta colonia que seguramente en nuestra parte existen unas colonias como esta, en donde la delincuencia y el crimen organizado hacen trabajos sociales y realmente finanzan trabajos sociales en esos lugares es la potestad de las tinieblas, porque es Satanás quien está atrás de todo esto. Anoche ellos estaban celebrando un culto artístico cuando de pronto unos jóvenes que iban en una moto taxi cayeron acribillados abajo. Uno de ellos murió, otro de ellos heridos se fueron acribillados a ellos y los soldados los persiguieron hasta donde estaban los hermanos, con sus niños, con las hermanas, en ese momento las pistolas se clavaron. Dios está con nosotros. La situación es difícil. Lo que se está viendo en nuestra patria, en el estado de Veracruz, en Guerrero, en el norte, en el Distrito Federal, es verdaderamente alarmante. Y repito, los cristianos tenemos que tomar esfuerzos y los pastores tenemos que ejercitar todos los dones del Espíritu Santo y mantener una dependencia completa hacia el Señor para seguir como ministerio. Estos tiempos, sin embargo, son los tiempos que el pueblo de Dios ha tenido que enfrentar, porque en el pasado ya el pueblo de Dios, su iglesia, lo ha hecho. Cuando se le pregunta, hermano, ahora es más difícil que los tiempos de la iglesia primitiva enfrentó. Yo digo, son los únicos tiempos difíciles y peligrosos. Estoy cierto y lo reconozco que los dos Pablo y Pablo dice que los no había tiempos más difíciles. Pero cuando la iglesia primitiva empezó a predicar el evangelio del divino y cristianismo, no había derechos humanos. La mayor parte de la población mundial era esclava. Los niños eran asesinados por sus padres. Los ancianos, de igual manera, de determinada edad, eran muertos. La moral no existía. Toda clase de excesos, diríamos, pecados se tenían en aquellos tiempos, pero los creyentes enfrentaron esa obra de maldad y vencieron en el nombre de Cristo Jesús. Nuestra referencia bíblica nos presenta a un chico como ustedes, en edad, llamado Daniel y sus compañeros. Ellos vivieron una época difícil. Ellos vivieron, sin embargo, también una época en donde aparentemente todo lo tenían en contra. Ellos eran hermanos. Se han discutido mucho esto y el hermano Linares en el primer tema nos dio los libros de Gabriel, pero además es muy fuerte la evidencia interna de este capítulo primero de que ellos eran demonios, emasculados. Con todo en contra, sin embargo, propusieron no contaminarse con la comida ni con el vino de remedio. Cuando algunos de estos piensan en las leyes del Cachú, pues es como las leyes que están establecidas en el libro de Levítico y que se prohíbe la ingestión de determinados alimentos.
sobre todo animales, con todas las características que la palabra de Dios menciona. Es decir, ellos no quisieron contaminarse de una comida que seguramente al prohibir el rey tenía que ser ofrecida previamente a los ídolos, a los demonios. Ellos tomaron en su corazón de no contaminarse con esa comida ni tampoco con ese vino. Nosotros no tenemos la cultura del vino. En Israel hay la cultura del vino y sin embargo el vino se diluye muchas veces hasta una décima parte. Se le agrega agua. No entremos en estos detalles que no son de fondo, pero sí nos dan una idea de la resolución penitenciaria libre que hicieron estos jóvenes de una edad de secundaria. Ellos, como hemos dicho y como dice la Escritura, propusieron no contaminarse con la comida ni con el vino del rey. Pero la palabra legumbre quiere decir lo que es pantalla, lo que viene de la tierra, lo que es como la intención de Dios, lo que proviene del esfuerzo del hombre en la bendición precisamente de Dios, y ellos le dieron agua, y de esa manera que nos fue ya dicho, estaban decepcionantes, verdaderamente presentables, denotando una salud maravillosa. Hemos estado diciendo que, sin embargo, en este tiempo nosotros y en el tiempo que viene tenemos que hacer una resolución donde las cosas serán cada día más difíciles. Con el objeto de no divagar, sino de entrar primero al asunto, creo que si nosotros resolvemos, si nosotros tomamos una decisión en este día, firme ante Dios, el Señor nos dará la gloria. No he conocido hasta ahora algo que Dios no puede hacer, Él puede hacer todas las cosas. Él camina los muertos. Él es el Todopoderoso. Creo que las resoluciones, por el plural de la resolución en sí, es fundamental que la tomamos, que la ponemos en este momento. Estamos al final de los tiempos, eso lo tenemos claro, y Satanás está más y más establecido contra nosotros. La actividad inmobiliaria se está desarrollando cada día